Bueno, pues damos comienzo a esta segunda sesión sobre el pensamiento, doctrina y experiencia de Santa Teresa. Y esta segunda sesión, después de haber visto en la otra cómo los teólogos y la gente preparada en fe, en religión, en teología y también la gente de experiencia, pues aceptaba, diríamos, el doctorado, el magisterio de Santa Teresa como una cosa realmente sublime. Pues vamos a hablar del tema que casi todo el mundo con el que casi todo el mundo la identifica, que es el tema de la oración. Bueno, es muy difícil resumir todo el pensamiento y toda la actitud y todo lo que podríamos llamar ámbito de la oración en Santa Teresa, porque es que recorre todos los libros. Entonces tenemos diríamos, un material precioso para analizar lo que ella piensa y lo que ha vivido. Pero bueno, vamos a tratar de hacer como no una síntesis, sino yo intentaría que fuera más que síntesis, sino como recoger su pensamiento de la mejor manera que podamos para que este tema quede bien elaborado. El tema de la oración. Bueno, ella en el capítulo 8, después de unos procesos largos, ¿verdad?, de acercamiento a Dios, con dificultades y con llanto por parte de ella y con mucha tensión, pues hace una descripción de la oración muy bonita que ya, bueno, pues recorre todo el mundo y que en realidad, pues después, si la vemos desarrollada, es fantástica. Que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La palabra mental ahí, pues ya ven que no quiere decir solo de la mente, sino oración silenciosa, que no es otra cosa la oración silenciosa que tratar de amistad. Bueno, pues ella esto, diríamos, lo ha tenido siempre como base en su fe en la oración. Pero antes de proseguir, voy a presentarles el panorama de la oración teresiana para ir después viendo por partes, pues desarrollando esto. Mire, Santa Teresa tiene un campo de oración enorme, desde el campo, diríamos, casi cero, hasta el campo de la transformación total en Dios, en las séptimas moradas y en el encuentro con la Trinidad. Entonces ella ha descubierto todo un camino, y ese camino, pues de alguna manera lo ha definido, lo ha descrito como grados o modos o estilos o formas progresivas de oración, digámoslo así. Y ha sido calificada, como veíamos el otro día, por algún teólogo, pues como magnífico, como una descripción científicamente impecable. Pueden ser 10 grados o 9 grados, los vamos a ver. Ella divide también la oración en dos partes. Una, lo que podemos hacer nosotros con la gracia ordinaria, que antiguamente eso se llamaba ascética. Hoy es una palabra que no suena bien porque no representa bien lo que quería decir. Pero bueno, para entendernos lo podemos decir así: ascética y mística. Y en la parte ascética tendríamos primero la oración vocal, después la meditación, después la oración afectiva, que es todo, ya lo explicaré luego muy sencillamente, y terminaría todo eso en un proceso que pudiéramos llamar oración de recogimiento adquirido. Serían 4 grados, por así decirlo. Estas cosas son, bueno, para entendernos, porque si ponemos a precisar, pues a lo mejor se puede discutir mucho o casi todo, pero para entendernos, pues es así. Y en la oración mística, la otra parte, esta parte sería lo que nosotros podemos hacer con la gracia que se llama ordinaria. Y lo que viene es un don total de Dios. Y lo que viene es recogimiento infuso, oración de quietud, sueño de las potencias, que en el libro de la vida lo da como un grado, pero que después lo corrige y dice, no, esto no es grado, es igual que la oración de quietud en grado sumo. Pero bueno, lo tenemos que decir así porque está en la vida. O sea, recogimiento infuso, oración de quietud, sueño de potencias, después viene la oración de unión, el desposorio espiritual y el matrimonio. De modo que tendríamos como, pueden ser 10 grados o 9, 4, si hacemos esa distinción, ¿verdad?, de el sueño de las potencias, pues podría ser 10. Bueno, ella no lo hace y lo quita ya. Pero claro, en la vida es muy importante las potencias porque son las 4 formas de regar el huerto. Y mucha gente se queda ahí con las 4 formas de regar el huerto y no sabe lo saben, que Santa Teresa ha dicho que ya una de las formas esas de regar el huerto no es forma, es la anterior. Por tanto, no serían 4, sino serían 3. Pero bueno, son cosas así muy, muy periféricas, que no es muy importante la distinción, lo importante es el conocer esto. Bueno, pues en todo este campo
En todo este campo ella ha tenido unas experiencias grandísimas. Entonces, antes de empezar a explicar lo que pudiera ser la primera parte, o sea, los grados que pudiéramos llamar ascéticos, por llamarlo de alguna manera, no me gusta nada esta palabra, pero por distinguir. Bueno, pues voy a leerles alguna cosita, algunos textos de la Santa que realmente nos dan a entender cómo andaba ella, cómo procedía ella o cómo tocaba este tipo de cosas. Y luego las explico. Así, por ejemplo, tenemos este texto que es muy bonito que dice: «Oh, que de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana, y así soy muy aficionada a aquel evangelio. Y es así cierto que sin entender cómo ahora esté bien, desde muy niña lo era, y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquella agua, y la tenía dibujada a donde estaba siempre con este letrero cuando el Señor llegó al pozo: Domine da mihi aquam». De modo que de niña, de pequeña, ya le impresionaba el cuadro de la samaritana con Jesús, esos cuadros que hemos visto tantas veces, y que la petición de dame agua, ella le pedía ese agua, sin saber lo que era ese agua. Pero ya se lo pedía. En vez de ponerse allí a rezar y a rezar, el cuadro la llevaba a esto. Entonces ya vemos un poquito los tonos de su alma. Desde muy niña, dice, desde muy niña. Bueno, después hay en ella una decisión de darse a Cristo totalmente. Es que esto es fundamentalmente para la oración, como veremos después. Poníame el demonio, que no podría sufrir los trabajos de la religión por ser tan regalada. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, que no era mucho y yo pasase algunos por él. Por tanto, toma una decisión después de un proceso largo, ¿verdad? Y después de estar en las Agustinas, toma la decisión de ser religiosa. Y la toma precisamente por Cristo. Yo tengo que seguir lo que hizo Jesús, solo por él. Y se acabó todo. Esto es fundamental para la oración, como veremos enseguida. Y luego ya, ¿cómo procedía ella? ¿Cómo empezó ella a descubrir un poquito cómo orar? Les leo estos textos porque son como básicos, como cosa de fondo para lo que voy a explicar después. Muchos años, las más noches, antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, aun desde que no era monja, o sea, todavía joven, porque me dijeron, se ganaban muchos perdones, indulgencias, y tengo para mí que por aquí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era. Sin saber qué era oración. Y entonces oración ya para Santa Teresa es este encuentro profundo con Jesús en los misterios. Pero el dato siguiente que les voy a leer ahora es muy importante para ver qué es lo que hace ella con los misterios. No hace lo mismo, ya os lo expliqué el otro día, no hace lo mismo que San Ignacio, que va al misterio y se pone allí en el misterio. Ella mete el misterio dentro. Mire, procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí presente, dentro de mí. Y esta era mi manera de oración. Si pensaba en algún pasaje de la Biblia, le representaba en lo interior. Esto es ya muy teresiano. Fíjese, pero esto de joven. Fíjese lo que supone esta entrada. Esto para saber lo que es la oración teresiana. La oración teresiana. Y bueno, y luego el inicio del camino para entrar aquí lo tenemos en esos otros textos tan bonitos. Les estoy leyendo unos cuantos textos que me van a dar a mi pie para poder después moverme. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad, o sea, del Cristo hombre, y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle por sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él con sus contentos y no olvidarle por ellos. Esto es un texto pues muy bonito y que sigue después. Se esté allí con él, acallado el entendimiento, si pudiere ocuparle en que mire que le mira, le acompañe y hable y pida y se humille y regale con él. Fíjese en lo que hay aquí ya de doctrina. Estamos en la parte todavía activa, que ahora la voy a explicar enseguida. Y ella en todo esto iba hacia las profundidades de Cristo, pero esto no se lo leo, se lo diré al final. Al final es este texto que es maravilloso, de Vida 45. Y luego ya, termino ya, un resumen que hace ella de todo el proceso que hacía para orar hasta que entró en la mística. Y decía, primero, había tenido muy continuo una ternura que en parte algo de ella me parece se puede procurar. Ternura con nuestro Señor. Un regalo que ni bien es todo sensual, ni bien espiritual. Todo es dado de Dios. Fíjese, o sea, un regalo humano.
humano. Santa Teresa pasó de la afectividad humana, porque tenía unos problemas afectivos humanos muy fuertes, a la afectividad divina con Jesucristo. Dio un salto, y al principio la relación con Jesucristo fue prácticamente humana. Todo es dado de Dios, mas parece para esto nos podemos mucho ayudar con considerar nuestra bajeza y la ingratitud que tenemos con Dios, lo mucho que hizo por nosotros, su pasión con tan graves dolores, su vida tan afligida, en deleitarnos de ver sus obras, su grandeza, lo que nos ama, otras muchas cosas. Aquí estaría toda la oración activa, esta que nosotros podemos conseguir con la gracia de Dios. Otras muchas cosas que quien con cuidado quiere, aprovecha tropezar muchas veces en ella, aunque no ande con mucha advertencia. Si con esto hay algún amor, regálase el alma, enternécese el corazón, vienen lágrimas. Algunas veces parece las sacamos por fuerza, otras el Señor parece nos las hace para no poder resistir. Regálase allí, huélgase allí. Este es un texto precioso. Prácticamente todo el camino teresiano. Y finalmente les dije que terminaba, pero hay otro texto que también nos ayuda mucho que dice: poned los ojos en vos y miraos interiormente. Hallaréis vuestro esposo que no os faltará. Antes, mientras menos consolación por de fuera, más regalo os hará. Es muy piadoso y a persona afligida jamás falta, si confía en él solo. Bueno, pues estos textos es todo el proceso, diríamos, teresiano que ha tenido previo al proceso místico. Bueno, entonces yo ahora voy a tratar de resumir un poquito cómo entiende Santa Teresa las cosas. Primero decimos oración vocal. En la oración vocal ella tuvo muchos problemas, lo narra en el Camino de Perfección, porque en aquella manera de pensar y en aquellas formas decían que la mujer solo debía orar vocalmente, que todo lo demás le venían ilusiones y cosas que faltaban y que eso era lo suficiente. Ella quería hacer un grupo de mujeres orantes y quería hacerlas contemplativas, entonces para pasar el paso fue dificilísimo. Todo esto está en el Camino de Perfección. Pero ella dijo, resumía, si hacéis bien la oración vocal, estáis ya metidos en la mental. ¿Por qué? Porque la idea de ella es que no se puede rezar y rezar y rezar, sino rezar con consideración. Y al rezar con consideración está ya en la contemplación. Es más, llegó a decir que quedó espantada un día cuando descubrió que en el Padre Nuestro está metida toda la perfección y contemplación. Y entonces el camino de perfección, una gran parte se dedica a contemplar el Padre Nuestro, a examinarle, a analizarle, y se da cuenta como de palabra en palabra va poquito a poco entrando y dice, esto es ya contemplación. De modo que ella dio a entender, si decís que solo la mujer puede orar vocalmente, os contradecís también al no decir que puede orar mental, porque si ora bien vocalmente está metido en la mental. Eso es una polémica larguísima que hay en el Camino de Perfección. Ella incluso en contra, ¿verdad?, de algunos inquisidores y de algunos censores que le corregían cosas y que ella de forma irónica y de forma como muy disimulada, pues hacía críticas muy finas contra todo este tipo de cosas y consiguió, ¿verdad?, dar paso a esa oración contemplativa. Así que la oración vocal para ella es fundamental porque es el Padre Nuestro, pero en el Padre Nuestro está toda la contemplación metida. Entonces diríamos que lo importante de Santa Teresa en la oración vocal es que debe ser siempre sentida. Es decir, no pronunciar palabras. Es que hay veces que pensamos que una oración consiste en decir cosas. Yo no sé si eso es así o no es así, sino que tiene que ir al ritmo del corazón. Eso sería la oración vocal. En la mental, Santa Teresa da mucha importancia a la oración mental, o sea, a la reflexión. Es una mujer muy profunda, o sea, es una mujer de un corazón enorme, pero la cabeza la tiene muy bien puesta y entonces exige que la cabeza esté llena. Y aquí cuando habla de la meditación, de entrar realmente en la profundidad del misterio, los misterios tienen que ser meditados, si no, no rezamos nada, estamos en el aire. Entonces aquí es cuando ella habla de la necesidad de formación por parte de las personas que se dedican a la oración y hace un elogio enorme de los teólogos. Entonces, hay que orar, pero hay que conocer la fe. Si no se conoce la fe, evidentemente que a Dios no le hace falta que nosotros llevemos allí mucha cultura, pero por parte nuestra está en saber lo que Dios ha hecho.
Él no, a lo mejor no nos exige nada, sino que abramos la boca y digamos 4 cosas. Pero por parte nuestra está saber que si Él ha hecho toda esta historia de mandar a su hijo a la cruz, etcétera, pues está para que nosotros nos abramos a ella y para que realmente la conozcamos. Y entonces dice, es ahí donde habla de cómo las personas de oración deben ser amigas de personas cultas que conocen bien la fe. En aquel entonces lo decía así a las mujeres porque no podían, no las dejaban estudiar ni le dejaban ir a nada, a las escuelas, a las universidades. Oye, mejor había que decirlo de otra manera. Es decir, la mujer está preparada, pues no hace falta que vaya al teólogo. Puede ir a otra mujer o a un teólogo, al que sea, pero esa idea de ella era en el fondo para que se formara. Y ella muchas veces pasaba muchas horas con grandes teólogos como el padre Báñez u otros, hablando, que no era dirección espiritual ni acompañamiento espiritual, era preguntándoles cosas, porque ella no tenía acceso, preguntándoles cosas. Bueno, esto sería la mental, que sería... y después viene la oración afectiva. Santa Teresa dice, bueno, que si hay que ejercer el entendimiento está bien, pero que la oración es cosa en el fondo del corazón. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Entonces la oración tiene que ser afecto, que es esto que dice ella: póngase delante de Cristo, se enamore de su sagrada humanidad, esté allí con Él, le vaya dando todo, y todo va dirigido a que solo quede en el corazón Cristo. Después vendrán los hermanos, pero que solo quede en el corazón Cristo. Y cuando hemos hecho este proceso de oración vocal, mental y oración afectiva, llegamos a lo que se llama recogimiento adquirido, que es que la persona se ha ido habituando al tono de Dios, a las cosas de Dios, y casi sin querer queda como ensimismada, por así decirlo, en la verdad. La verdad le va penetrando, pero todavía todo esto diríamos es como natural y como normal. El recogimiento, ella tiene sobre el recogimiento adquirido cosas muy bonitas. Pero antes de terminar querría decir que cuando habla de la oración mental, ella se pregunta, ¿y qué podemos reflexionar? ¿De qué podemos reflexionar? Dice, de todo, porque todo lo ha hecho Dios, todo. Pero dice, no dejando la pasión y vida de Cristo, no dejando muchas veces la pasión y vida de Cristo donde nos ha venido y viene, todo bien. Por tanto, diríamos que reduce todo a Cristo, a Cristo. Todavía no a Dios así abstracto, sino a Cristo. Ella ha ido por un Cristo encarnado, por un Cristo de carne, por el que se ha encarnado. Por eso es una de las mujeres más cristianas de toda la Iglesia, es evidente. Porque no tiene nada de fuera. Casi todo el mundo tiene algo de fuera, es decir, de otras religiones, de otras cosas, que está bien, pero si vamos a buscar lo neto cristiano, yo creo que como Santa Teresa muy pocas, después de los apóstoles que eran así también, pues muy pocas personas se pueden encontrar. De modo que la meditación tiene que ser, puede ser de Cristo, de cosas de Cristo, o muy relacionadas con Cristo, porque si no, lo otro no se evade. Y a veces nos hace sibaritas, es decir, nos hace, no sé, que de alguna manera, como dice San Juan de la Cruz, al final terminamos hechos como unos señoritos que nos dan asco los pobres, dice San Juan de la Cruz. Entonces la meditación nos lleva con una especie de elitismo que nos separa y no nos lleva a la gente. Entonces, si vas a Cristo, si meditas en Cristo, eso te lleva siempre a los pobres, a la gente, al que necesita algo de ti, te lleva inmediatamente. Bien, y esto sería la oración esta que nosotros podemos adquirir, que podíamos estar toda la tarde hablando, y sobre todo del recogimiento adquirido, podíamos estar hablando horas de cómo es ese recogimiento, cómo poder llegar a él, cómo se debe llegar a él, y cómo de todo esto se deduce que Santa Teresa, en su manera de orar y en su manera de llevar a la gente a orar, requiere o lleva, diríamos, o conduce a la profundidad. Es decir, Santa Teresa siempre va a lo profundo. ¿Y por qué? Porque el ser humano es muy profundo. Si le toca solo de Dios por las partes periféricas, pues Dios no entra. Tiene que entrar a donde tenemos nosotros los problemas. Pues en el corazón, en el alma. ¿Dónde gime el ser humano? Por dentro. No, gima de fuera un poquito, pero eso no hace daño. Lo que hace daño es lo andura. Lo de dentro hace daño y hace bien. Entonces, si Dios no entra ahí, no toca al ser humano. Entonces, Santa Teresa tiene una vida muy grande de lo profundo. Eso lo hablaremos algún día. Sería el momento de hablarlo, pero claro, yo veo que el reloj avanza. Entonces, claro, yo no puedo detenerme en esto, sino a darles una perspectiva de esta. Y cuando hemos llegado ya al recogimiento adquirido, que se llama así, por llamarlo de alguna manera, se puede llamar de otra manera, o sea, algo que nosotros adquirimos
con la gracia ordinaria y de puro hacer meditación, oración afectiva, encuentros con el Señor, llegamos a tener profundidad, a tener hondura. Es decir, estamos como la verdad nos va tocando y somos seres ya profundos, ya profundos. Por eso había un autor que decía que él no distinguiría entre ateos y creyentes, sino entre superficiales y profundos. No sé, lo decía ese autor, se puede discutir todo se puede discutir, puede ser, pero para lo que yo quiero dar aquí a entender, pues yo creo que viene bien, ¿eh? Lo profundo es Dios, lo profundo es Dios. Lo superficial, aunque esté Dios ahí de palabras, no es Dios, no es Dios, o no sabe a Dios. Bueno, pasamos a la otra parte, que sería la mística. La primera oración mística, pues es el recogimiento infuso. Tiene muchas descripciones Santa Teresa, lo da en muchos sitios, pero hay una que es tan maravillosa, tan bella, que la da en las moradas. En las moradas es donde ella es más cordial, más personal. Si vamos a... porque esto lo define ella, esto lo narra ella, lo de la oración lo narra ella. En el libro de la vida, en el camino de perfección, en las moradas y en las cuentas de conciencia. O sea, en 4 sitios va relatando prácticamente lo mismo. Y es una maravilla, porque claro, como van pasando los años y ella pues ya no se acuerda de lo que, como dijo en un sitio, como dijo en otro, porque nosotros ahora, claro, lo podemos meter en un ordenador y lo tenemos todo, lo hacemos así, decimos, ay, lo que dije tal año, lo que no dije. Ella de eso no tenía nada, claro, la pobre. Y entonces es una maravilla, porque así ahora en un sitio lo define de una manera, en otras de otra, pero siempre lo mismo con distintas palabras. Y entonces nos hace ver cómo estas cosas son tan profundas y tan difíciles de describir, que las diversas descripciones que hace son fantásticas, porque nos hace que realmente la comprendamos. Bueno, pues yo esta tarde no puedo coger muchas descripciones, solo cojo una, la que más me gusta. Entonces cojo del recogimiento un trocito del libro de las moradas que dice las cuartas moradas. El recogimiento empieza en las cuartas moradas. Las 3 moradas primero son lo activo. Las moradas, ya las cuartas moradas en adelante es lo pasivo, lo que Dios nos da. Bueno, dice así el recogimiento infuso. El recogimiento infuso es pues un don del Espíritu Santo que nos da y que toca de alguna manera el entendimiento, nos llena de sabiduría divina, nos envuelve y nos deja como centrados en eso. Dicho así, muy simplemente para entenderse. Pero verán cómo lo describe ella. Visto ya el gran rey es Jesucristo, que está en la morada de este castillo, es decir, que está en el centro. Su buena voluntad, por su gran misericordia, quiere los tornar a él, a los sentidos que andan fuera del castillo. Y como buen pastor, fíjese, el rey pastor, esto es una maravilla. O sea, el rey pastor está calcado del Evangelio. La mística Teresa la calca del Evangelio. Y como buen pastor, con un silbo tan suave que aun casi ellos mismos no lo entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada. Y tiene tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo. Esto es una maravilla. Podríamos estar toda la tarde con esto. Pero basta ver, está tomado del Evangelio de San Juan, pero ella no tenía el libro para poder allí leer. Le ha venido a la cabeza. Y yo creo que ni se ha dado cuenta que lo ha tomado de San Juan. Está en San Juan, el buen pastor. Y luego la palabra Jesús Rey. Pero el buen pastor que silba está dentro de nosotros. Porque ella vio a Jesucristo dentro en un pasaje maravilloso que yo voy a decir aquí, que quizás me equivoque alguna palabrita, pero me lo sé de memoria y a lo mejor me pongo nervioso, porque estas cosas, cuando uno está así hablando, se pone un poco de nervioso. Pero bueno, el sentido que voy a decir es lo mismo. Estando una vez en las horas, rezando con todas, de presto se recogió mi alma, y parecióme ser un espejo claro toda, sin haber espaldas, ni lado, ni alto, ni bajo, que no estuviese toda clara. Y en el centro de ella se me apareció Cristo nuestro Señor como le suele ver. Parecíame en todas las partes de mi alma, le veía claro como un espejo, y este espejo, no sé cómo, se esculpía en el mismo Señor con una claridad muy amorosa. Bueno, este es el texto, más o menos. Me parece que me he equivocado en una palabrita. Bueno, pues en este texto que es tan bonito, pues dice que Jesucristo está en el centro nuestro, pero no en el centro, formando parte con el alma. El alma y Jesucristo, una única realidad. De tal manera que no se pueden disociar. Y esto a todas las personas, independientemente de estar en gracia o no.
Entonces ella identifica este texto con la creación, con Dios. Esto es un texto de una riqueza enorme. Y hay que dar gracias a los inquisidores que no se lo censuraron, porque los catecismos de entonces no decían esto, que Jesucristo ahí, como ser humano, estuviera ahí, no decían esto. Y se lo pasaron, así que hay que darles gracias. Bueno, entonces está ahí Jesucristo, y por eso dice ella, visto ya el gran rey que está en el centro de este castillo, su buena voluntad, quiere los tornar a él. O sea, el rey es Jesucristo. Entonces, ¿el recogimiento en qué consiste? En que te llama Jesús, ¿cómo te llama? Dice ella con un silbo, una llamada especial. Y entonces entras dentro y queda absorto el entendimiento y perdido en esa luz nueva. Te da una luz nueva en que empiezas a ver que las cosas que no son de Jesús no tienen consistencia. Y muchas más cosas, pero todo como ungiendo al ser. Esta es la oración de recogimiento infuso, que es muy importante esta oración. Es un don, es un regalo. Nosotros no podemos adquirirlo. Pero sí que a mí me gusta mucho hablar de la mística sin fenómenos místicos. Estos son fenómenos místicos, este fenómeno. Pero eso se puede percibir también sin la aparatosidad del fenómeno. Y posiblemente mucha gente lo percibe así. Por ejemplo, Santa Teresita no tenía los fenómenos y tenía a veces sequedades tremendas, pero tenía como una luz, como una cosa de que Jesús estaba con ella y que la envolvía, que eran estas cosas, sin fenómenos místicos. Porque Santa Teresa es una mujer mística, entonces está todo en fenómenos normalmente. Y por eso muchas veces la gente se retira de ella y dice, bueno, esto no es para mí. Pues a lo mejor usted, mírese bien, que a lo mejor según está orando y pues según lleva su vida, puede tener esto. ¿Qué notas o qué características hay que tener? ¿Qué características hay que tener, verdad? Para ver si esto que me pasa es verdad o no. Pues la característica fundamental que hay que tener es si cuando te pasan estas cosas, las cosas de la tierra te atraen menos o te atraen más. Si atraen menos y te vas despegando y te pasa eso, puede ser verdad. Puede ser que estás en recogimiento infuso sin fenómeno. Sin fenómeno. Que puede ser así. Y por eso digo que a Santa Teresa había que despojarla de los fenómenos para hacerla más popular, más cercana, porque es muy popular en cosas que a ella no le gustaría ser popular, en cosas que la gente dice, Santa Teresa hacía esto, lo otro y tal, pero a ella le gustaría ser popular en esta maestría de la oración, ¿no? Y muchas veces decimos, esto ya no es para mí, la mística no es para mí. Bueno, pues a lo mejor es para ustedes y para mí. Bueno, esto es el fenómeno, este es el grado primero, ¿verdad?, de oración ya místico, recogimiento infuso. Un texto muy bonito que está en cuartas moradas, yo les doy el número, a veces los números varían, 3.2. Es un texto precioso, muy bonito. No lo leo otra vez, que me gustaría leer otra vez para ir ahorrando un poquito de tiempo. Después de esta oración, en las mismas cuartas moradas, viene la oración de... Pues es una mujer que tiene unas ideas antropológicas relativamente sencillas, pero son las de la escolástica, que seguramente son los que le enseñaron sus confesores, que eran escolásticos y eran grandes teólogos de entonces, pues por ejemplo el Padre Báñez o San Juan de la Cruz, en otro campo. Entonces, claro, ella dice, nosotros tenemos entendimiento, tenemos memoria, tenemos voluntad, tenemos corazón, tenemos alma. Eso tiene que irse llenando de Dios. Y la oración teresiana lo va llenando todo. En el fondo es una maravilla, porque vas llenando todos los espacios para que luego cuando lo tengas lleno, pues tú eres ya un instrumento de Dios, eres Dios, está Dios en todos los sitios. Bueno, la oración que hemos visto anteriormente, pues esa oración que hemos visto anteriormente toca el entendimiento, por así decirlo. Este ahora toca la voluntad, lo que viene toca la voluntad. Entonces, el entendimiento es saber, reflexionar, pensar. La voluntad es el amor, querer. Y está lo afectivo. Entonces eso toca lo afectivo. Y voy a ver la descripción y después, pues, explico un poquito. Oración de quietud. Estamos todavía en las cuartas moradas. Y así como su majestad quiere, cuando es servido hacer alguna merced sobrenatural, produce con grandísima paz y quietud y suavidad
de lo muy interior de nosotros mismos, todo está dentro. Todo está dentro. Después que lea este texto les digo una cosa que tengo que decirles para explicarlo bien. Dice, de lo muy interior de nosotros mismos, paso unas líneas para no hacerlo largo, y vase revertiendo esta agua por todas las moradas y potencias hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza de Dios y acaba en nosotros, que cierto como verá, quien lo hubiere probado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. ¿Esto qué es? Pues es que Jesucristo se da como gusto del ser. Nosotros en las conversaciones tenemos alegría, tenemos gusto, tenemos tal, en un paseo hay un gusto especial que no es la comida o que no es otra cosa, es que está fuera, que no son cosa física. Uno tiene un día mucho calor, va, se ducha, queda bien, siente gusto. No es físico. Usted va a dar un paseo, te encuentras con una persona, tienes una cosa. Esto, bueno, pues esto lo da Jesucristo a fondo en la persona. Entonces ella lo ha comparado como un agua que sale de nosotros y brota. Y les dije que le iba a explicar esto porque es que ella, en el ser humano, en las moradas, dice que dentro de nosotros hay una fuente, es Jesucristo, que se divide en 4 ríos, que serían las 4 formas de oración, etc. Entonces, esa fuente, ese Jesucristo ahora es en forma de fuente. Hay un sol, luego será en la oración anterior, me olvidé decirlo, es en forma de luz, está dentro, y de dentro sale la luz, y de dentro sale el agua, pero es la fuente y la luz. Fíjese cómo se parece todo esto, ¿verdad?, al Evangelio, cuando Jesucristo dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en los versículos 37 y 39, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie, gritó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, el que cree en mí, de su seno correrán torrentes de agua viva. De su seno correrán torrentes, está ya pegado a todo esto. Y pegado al pozo de la Samaritana también, o sea, es increíble lo que está haciendo Santa Teresa. La mística, que no es cristiana en su origen, al entrar en el cristianismo podía haberlo deshecho. Pues no. Tanto San Pablo como San Juan lo domesticaron. Pero Santa Teresa lo lleva ahora a hacer puro evangelio. El evangelio se hace mística. Es una cosa increíble, porque este texto suena también al evangelio, a ese texto de San Juan. El agua que dice, brotarán de él torrentes de agua viva. Entonces, ¿estos torrentes qué son? Son imágenes, claro, son formas. Estos torrentes, pues, son sensaciones, experiencias de Cristo que brotan en nosotros y van recorriendo todos los sentidos y potencias. Va tocando todo. Y se llena todo de afectividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que vive esta realidad, pues evidentemente recibe un gusto interno tan fuerte que el gusto externo, pues no le sabe a nada o le sabe a poco. Y termina por medirlo y equilibrarlo y dar sentido a las cosas desde dentro. Pero todo es dentro. Y como ven, entonces, estamos entrando en una gran profundidad. Estamos dentro. Bueno, esta oración se puede personalizar un poquito más en otro texto que tiene Santa Teresa, que dice así: parece que todo el hombre interior y exterior conforta, como si le echasen en los tuétanos de los huesos una unción suavísima a manera de un gran olor, que si entrásemos en una parte de presto donde le hubiese grande, no de una cosa sola, sino de muchas, y no sabemos qué es, ni en dónde está aquel olor, sino que nos penetra todos. Así parece que es este amor suavísimo de nuestro Dios. Se entra en el alma y es con gran suavidad, y la contenta y satisface. Este texto está en las meditaciones sobre los cantares, evidentemente, y está comentando el abrazo del esposo y la esposa del cantar, pero al mismo tiempo está comentando, diríamos también, el texto del Evangelio de San Juan, cuando Juan reclina su cabeza en el pecho de Jesús. Son textos que están ahí todos. Bueno, pues este texto que está más alto sería lo que ella llama pues oración o sueño de potencias, que estaría pegado a la quietud, ¿verdad? Pegado a la quietud. Pero como ven, todos son textos
muy relacionados con el Evangelio y muy humanos, como pendientes y dependientes de la carne de Jesucristo. Entonces esto sería oración de quietud, que sería las cuartas moradas. Sueño de potencias es todo esto. Este texto puede verse como sueño de potencias. Es la quietud como un poco más fuerte. Entonces, hemos tocado ya el entendimiento y la voluntad. O sea, Cristo se ha apoderado del entendimiento y se ha apoderado de nuestra voluntad. Fíjese que en la oración, qué fuerte es esta oración teresiana, ¿verdad? Cómo coge por dentro y arrebata, pero de forma muy sencilla, ¿eh? No hay que hacer nada, hay que estar delante de una imagen de Cristo, delante de un crucifijo, delante del sagrario, o sin nada, pensando en Él. No hay que hacer mucho ejercicio, ni aprender muchas cosas, ni hacer maestrías de escuelas de oración y todo eso, que es más fantástico todo. Pero que esto es más simple. Lo de Santa Teresa es la simplicidad absoluta. Y vale para el rey y para el último de la creación, si es que puede haber diferencia entre uno y otro. Entonces, esas cosas pues son así. Y pasamos ahora a otra oración, a la tercera oración mística, que es la oración de unión. Esta es de las más difíciles de entender. ¿Por qué? Mire, porque ahora Jesucristo se ha hecho dueño del entendimiento y ahora se ha hecho el dueño de la voluntad, la de quietud. Si este tipo de sensaciones van por solas, es decir, un día siento la oración de quietud, otra la de recogimiento, pues la persona funciona bastante bien. Pero si le coge por entero, pues está como un enamorado loco de Dios. Unas sensaciones tremendas de Dios que luego se equilibran, se va equilibrando, pero de momento es una cosa tremenda de Dios. Pero es que ahora viene otra, que esta es la que lo complica todo, la oración de unión. ¿Qué es la oración de unión? Pues que Dios ahí se presencializa en la imaginación. Hasta ahora la imaginación estaba libre, pero domina la imaginación, que para Santa Teresa era lo más duro de dominar, porque y a nosotros lo mismo nos pasa. Vamos a rezar una cosa, estamos rezando y a lo mejor estamos pensando, pues cada uno en su trabajo. Sin darse cuenta, estoy en el trabajo. Ese ir a la imaginación, ese no dominar la imaginación es tremendo, ¿verdad? Para estas personas que tienen miedo de que, porque no pueden imaginarse continuamente estar junto a Dios, pues que no le aman suficiente. Eso no es verdad. La imaginación no se puede dominar, ella funciona. Bueno, pues aquí se domina. O sea, aquí entra Dios en la imaginación. Y el espacio ese de tiempo, hasta que se adapta entre imaginación, o sea, hasta pasar a otros estados, son momentos raros en los místicos, que pueden hacer, dice San Juan de la Cruz, errores, equivocarse, no están en otro mundo, están en otro sitio, porque están absortos por la imaginación también. O sea, queda todo prendido. Santa Teresa hace aquí verdaderos malabarismos para explicar esta cosa. Bueno, voy a leer el texto teresiano. Fija a Dios a sí mismo en el interior de aquel alma. Fija a Dios a sí mismo. Casi ni se entiende lo que dice, de lo bonito que es. Fija a Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma. De manera que cuando torna en sí, en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Y otro texto sobre esto. Llevóme el rey a la bodega de vino, o sea, la emborrachó. La bodega de vino, que es del Cantar. O metióme, creo que dice el Cantar. Dice, eso es lo que me pasa. Llevó a la bodega de vino, evidentemente, quiere decir que se pierde la persona en esto. Claro, nosotros decimos esto, pues que qué extraño es esto. Pues no es extraño, porque para que Dios se apodere del ser humano necesita hacer operaciones, claro. Porque nosotros hemos estado muy metidos en lo mundano, en lo temporal, en todo. A sacarle a uno no se le puede sacar en un minuto. Tiene que irse sustanciando todo. Entonces, le leo otro texto sobre esto tan bonito. Su majestad nos ha de meter y entrar Él en el centro de nuestra alma. Y para mostrar sus maravillas mejor, no quiere que tengamos en esto más parte de la voluntad, que del todo se le ha rendido, sino entrar Él en el centro del alma, como entró a sus discípulos cuando dijo, Paz vobis, y salió del sepulcro sin levantar la piedra. Siempre texto del Evangelio. Lo mismo que entró en el sepulcro el Señor, que salió del sepulcro, o que entró en el cenáculo, y eso, así entra en nosotros sin sentir nada y domina toda esta situación. Esta operación de muerte y resurrección se lleva adelante
con la calor, dice él, del Espíritu Santo, dice Santa Teresa, con la calor. Al Espíritu Santo, que siempre será considerado como femenino, como un ave, como hemos visto, ¿verdad?, en la representación, la calor, el calor, ella dice la calor, es la que después hace salir los pollitos, ¿verdad? Bueno, pues esta idea del Espíritu Santo como engendrando, ¿verdad?, a la persona, está aquí de Teresa en las quintas moradas, porque esta unión es quintas moradas. Todas las quintas moradas están dedicadas a hablar de la unión, de la oración de unión. Bueno, esto, pregunto, también digo yo, ¿se puede quitar el fenómeno? Este es el fenómeno tan tremendo de Teresa, porque entra Dios así como a su aire y lo desbarata todo, lo abre todo, ¿no? Bueno, pues, pero esto puede estar sin fenómeno. Y más suavemente, más finamente, la persona está en Dios. En Dios. Por tanto, las moradas se pueden leer tal como están y se deben leer tal como están, pero quítenla el fenómeno y verán lo que queda por debajo, qué belleza queda y cómo queda abierto a otras posibilidades de personas, ¿verdad? A otras posibilidades. Quizás la Santa tuvo esto para que lo tuviera en toda su plenitud. Bien. Esta es y bueno, y después dice Santa Teresa, llegar aquí a la unión, dice, bueno, pero hay otra unión. ¿Y qué unión es esta? Dice, pues que yo tenga la voluntad de Dios y que ame al prójimo como Dios me pide. El amor al hermano. Dice, si yo tengo la identidad con la voluntad de Dios y ese amor al hermano, estoy en esta oración de unión. O sea, yo estoy en la voluntad de Dios, estoy en la oración de unión, claro. Si yo quiero siempre la voluntad de Dios, dice, y dice la Santa esta cosa para que vean, para animar a las personas que a lo mejor no tienen estos fenómenos místicos, pero dice, yo comulgo con la voluntad de Dios, quiero lo que Dios quiera, dice. Y dice ella, esta es la unión que toda mi vida he deseado, esta es la que pido siempre a nuestro Señor y la que está más clara y segura. Dice, esta unión de voluntad con la voluntad de Dios y que lleva consigo, ¿verdad?, el amor evidentemente al prójimo, sí, bien. Y por eso, hablando del amor al prójimo, que lo mete aquí en esta vinculación, dice, si entendieseis lo que nos importa esta virtud, o sea, el amor al prójimo, la caridad fraterna, no traeríais otro estudio. O sea que en el amor al otro puro hay una mística tremenda. Pero claro, para llegar a ese amor puro al otro, evidentemente tienes que tener todas estas cosas, porque si no, no es fácil amar al otro, porque tienes que desvestirte de ti. Claro, y eso se dice aquí muy bien, pero el hacerlo lleva consigo muchas. Y en este momento es cuando comienzan ya las virtudes a estar firmes y serias, y la ve la gente y conoce que la persona tiene virtudes, ¿eh? O sea, tiene fortaleza cristiana, tiene hondura cristiana, ¿eh? Y dice ella hablando de esto, ya las flores tienen crecido el olor que les hace desear llegarse a ellas, entienden que tiene virtudes y ven la fruta que es codiciosa, querríanle ayudar a comer. Es decir, la gente viene a estas personas porque las ve llenas de virtud. Estamos en quintas moradas. Quintas moradas. Bueno, pues vamos poquito a poco viendo todas las moradas, pero evidentemente es muy, muy complicado verlas y no detenerse un poquito para explicarlo todo. Claro, me diríais, pues podemos haber hecho 2 sesiones sobre esto. Bueno, pero es mejor hacerlo todo en uno, porque si se hacen 2, pues se desvía un poco la cosa. Bien, entramos en las sextas moradas. Sextas moradas. Bueno, sextas moradas son tan grandes que son más o menos como todas las otras moradas juntas. Juntamos todas las otras moradas, las comparamos con las sextas y más o menos, fíjese lo grandes que son. ¿Por qué son tan largas? Pues porque fue el tiempo que más largo que vivió ella y tiene más forma, más materia para explicar. ¿Y qué se dilucida en las sextas moradas? En las sextas moradas, después de haber tenido esta unión tan grande, aquí no les he hablado en las quintas de una cosita que lo he pasado, que es el gusano de seda, que aparece ya como la imagen, ¿verdad? Y aparece ya aquí hay otra cosa que tampoco les he dicho, con la figura ya como una especie de Dios visto bajo el ámbito nupcial que se va aproximando, que se va viendo. Pero donde aparece esto y donde brota esto con toda potencia, es en las sextas moradas. Sextas moradas es lo que se llama desposorio espiritual o periodo iluminativo o iluminación. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues consiste en que Dios da a entender a la persona que quiere pues desposarse con ella.
que es el término que usan los místicos, porque los místicos siempre han pensado que la unión mayor que se puede dar en esta vida es esa, entre personas que se casan, que se quieren. Luego a lo mejor no es así, pero externamente por lo menos es así, es así. Bueno, pues que debiera ser el matrimonio debiera ser una amistad cualificada, debiera ser, en la que siempre se fuera más una profundidad mayor de una persona en el otro, donde hay una comunión de todo, física y espiritual. Bueno, pues los místicos lo han visto así y ellos han sentido que Dios les llama a esto. Además está en las Sagradas Escrituras, claro, que Dios quiere la boda con cada persona. Entonces, aquí en estas moradas, entonces Jesucristo se muestra a la persona para que vea cómo es. Claro, cuando dos se van a casar tienen que conocerse. Si no se conocen, ¿cómo se van a casar? Bueno, pues Jesucristo se da a conocer. ¿Y cómo se da a conocer? A través de revelaciones, de visiones, que pueden ser pues, intelectuales o imaginarias, que es otra cosa que explicaré otro día. Y es un cúmulo de visiones tremendas las que tiene Santa Teresa, que no es una visionaria Santa Teresa, es otra cosa. Es otra cosa, que explicaré el día que hable de cristología. Bueno, pues Jesucristo se da a conocer primero vino con unos sentimientos internos. Después estos sentimientos se convierten en palabras. Santa Teresa oyó palabras, que no las oía nunca por el oído. Por eso, aunque se tapara los oídos, la palabra se oía. Se oía en lo profundo del ser, en lo más hondo del ser, se oía la palabra de Jesucristo. Y después de 2 años de palabras, vinieron las revelaciones. Las revelaciones. Y esas revelaciones pues, le hicieron conocer quién era Jesucristo, claro. Entonces sería precioso poder leer aquí algunas que, como digo, remito al día que hable de la cristología, que será el próximo. Pues son preciosas esas visiones, no son el tipo de visión normal. Y tengo la sensación de que esto no está muy bien estudiado todavía. Y cuando la psiquiatría, los psicólogos entran en esto, psiquiatras o el tipo de personas que sea, que entran a analizar esto, tengo la sensación, yo no lo he leído todo, por tanto soy limitado en el juicio, que no lo han leído bien, que no lo han leído en profundidad. Esto no es como luego lo dicen, no es nada de eso, es otra cosa, si se lee bien. Si se lee despacio y se lee todo, ¿eh? Hay que leer todo, claro. Me leen un poquito de un sitio y dicen, mira Santa Teresa y tal, como sale de vez en cuando, oye, ves en televisión o lo que sea, Santa Teresa dice esto y tal, pues estaba loca o estaba esas cosas que dicen, o era sexual, o no sé qué, esas cosas que solamente dicen que son apreciaciones, pues de un texto leído muy por encima, muy por encima. Me da a mí la impresión, ¿eh? No juzgo a todos porque no los he leído a todos, pero me da esa impresión. Esto es una maravilla, precioso, es una cosa finísima, finísima. Pues Jesucristo se va apareciendo, la persona se va comunicando y el desposeo se produce por medio de un éxtasis, es decir, la persona no resiste la experiencia de Cristo al verle como es a fondo y cae en éxtasis y se produce el desposorio. Y Santa Teresa aquí, como respuesta a Cristo, pues a respuesta a Cristo le dedica un capítulo, que es el 7º de estas moradas, para defender la humanidad de Cristo en todo lugar. Un texto precioso que también lo hace en vida. Pero esto es como el canto de la novia al novio que le ha iluminado y le ha dicho tantas cosas, y ella responde lo que puede responder, y responde con esto. Y en las 6 moradas lo que se produce al final es subida a Dios. Una visión de Dios tremenda, que en vida está en el capítulo 40, una visión enorme de Dios. O sea, que el Dios que tenía Teresa hasta ahora Jesucristo, uniéndola y haciendo el desposorio con ella, le enseña a Dios quién es Dios de verdad. Y es cuando comprende a Dios quién es Dios. Es una maravilla, esos capítulos, claro. Y estaríamos, estas moradas dichas así, en unos minutitos, ¿verdad? Que me tenía que dar vergüenza en unos minutitos explicar estas moradas. Pero bueno, creo que se ha dado a entender. Palabras de Cristo, visiones de Cristo, sentimientos de Cristo, que salen para darse a conocer a la novia quién es, con quién se va a casar. Y la persona queda nubilada, ¿verdad? Porque siente su pecado, siente su distancia, siente su cosa, y siente además cómo se va renovando interiormente, cómo se va transformando todo. Y por eso también se llama todo esto periodo, en otro lenguaje, es periodo iluminativo. Periodo iluminativo. Y vendrían las 7 moradas. Las 7 moradas. Son las más fáciles de entender. Las más fáciles de entender. Todo se produce por una aparición de Santa Teresa, una aparición de Jesucristo a Santa Teresa en la misa, en la comunión. Y esa comunión se la da San Juan de la Cruz. Eso consta en una cuenta de conciencia, no consta en moradas.
lo de San Juan de la Cruz. Se la da San Juan de la Cruz y en esa comunión es cuando Jesucristo le dice que hasta ahora no lo habías merecido, pero ahora todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. O sea, es un matrimonio, una comunión total. Y la persona queda, Santa Teresa queda pues nubilada, ¿verdad? De ese fenómeno, como que no le parece. Y ese fenómeno se produce de muchas maneras y varias veces. Unas veces se produce con visión imaginaria y otras intelectual. Ya explicaré qué significa esto. Y se produce una transformación. Es decir, Santa Teresa se siente que su vida ya es Cristo. O sea, la persona orante sabe que su vida es Cristo, que ya es Cristo, que se ha transformado en Cristo. Hay un yo en ella que le puede, ha habido una transformación total. Y por eso este periodo también este periodo se llama también periodo unitivo. El otro es iluminativo y este sería unitivo, o sea, la unión total, la transformación del alma en Dios. Y por primera vez hay vivencia trinitaria. Santa Teresa en vida ya conocía el fenómeno trinitario, había tenido visiones, pero lo conocía. Pero la vivencia comienza aquí y entra en el misterio de la Trinidad. Para comprender esta experiencia del misterio de la Trinidad, pues mejor que las moradas son las cuentas de conciencia, que ahí desarrolla ya mucho más todo este tema. Y entonces hay unas experiencias trinitarias preciosas, maravillosas, del Espíritu, del Padre, unas experiencias maravillosas. Las séptimas moradas no tratan de la Trinidad, como dicen algunos, sino tratan del matrimonio espiritual, que está en el capítulo 2, sino que ese matrimonio conduce a la Trinidad, evidentemente. Y Santa Teresa, pues ahí ya lo deja. Pero dice unas características especiales que tienen que tener estas personas para saber si están ahí en este estado. Y hay una característica. Bueno, ella da varias cosas, pero me voy a referir solo a dos. Una es que le nace un amor tierno al enemigo. Fíjese qué barbaridad. O sea, cómo es capaz de romper la psicología. Nosotros decimos, pues hay que amar a los enemigos, pero yo puedo amar a mis enemigos, si es que los tengo, pues rezando por ellos, no deseándoles ningún mal y nada más. Pero lo que yo no puedo, y Jesús no me puede a mí exigir, es que yo al enemigo le tenga cariño. Claro, una madre que le han violado a su hija, ¿cómo va a tener cariño a ese señor? No puede, psicológicamente no puede, y el Señor no nos exige eso, cariño. No digo, nos exige que perdonemos, nos exige que recemos por él y que no le deseemos males, ¿vale? Pero de tener cariño, bueno, pues aquí la persona como se transforma en Dios, pues, y Dios tiene cariño también tiene cariño a todos, aunque uno sea un criminal, a lo mejor le tiene más cariño a ver si le puede atraer, o sea, bueno, pues siente el cariño por el enemigo, eso es tremendo. Sentir cariño por un enemigo es que es lo más contrario a lo psicológico, porque la psicología, el cariño nos nace porque la otra persona te quiere o porque te da ternura, pero claro, si no puede, el cariño no nace, eso es lo más contrario a la psicología. Este es uno de los elementos que se ve clarísimo, que las visiones de estos santos y las experiencias de estos santos no son imaginaciones, no son sueños, porque eso no puede ser, no puede ser. Cuando una persona se deshace interiormente por el otro y se vacía, eso no puede ser de la naturaleza, porque la naturaleza busca siempre el yo, el egoísmo, el yo. Entonces eso tiene que ser que ha intervenido Dios y ha roto todos los parámetros, ¿no? Entonces eso es una cosa preciosa. Entonces este es el elemento último para definir, usted está en séptimas moradas, ¿tiene cariño a su enemigo? Pues está en séptimas moradas aunque no haya tenido ninguna visión. Porque Santa Teresa nos decía en la oración de unión, aunque no hayáis tenido ninguna visión, pero si vuestra voluntad está unida a la de Dios, si queréis siempre la voluntad de Dios y amáis a vuestros hermanos, evidentemente, pues estáis en unión. Pues aquí también se puede decir que estáis en séptimas moradas. Y otra característica, y ya voy a terminar porque casi que llevamos una hora, y otra característica es que no desea ya morirse. Hemos leído muchas veces Santa Teresa, muero porque no muero, se quiere morir. Pues eso era una imperfección. Ahora no quiere morirse, quiere vivir y muchos años para hacer apostolado, es decir, para predicar el reino. Estamos casi en la línea de Teresita. Teresita en ese sentido, en este aspecto, va más, que no solamente ya si se muere, quiere volver acá. Bueno, pues está en esta línea. O sea, no quieren ya morirse, sino quieren dedicar su vida a difundir para que la doctrina, para que Jesús sea cada vez más amado, más querido, más reverenciado, o sea, para que se conozca a Jesucristo. Fíjese ella que muero porque no muero y venga a cantarlo. Esto eran sextas moradas.
En séptimas ha entrado Dios ya totalmente en ella y siente como Dios. Siente lo de Dios. Ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí, dice el apóstol San Pablo. Ya no vivo yo. Entonces se me ha quitado a mí todo. Yo ya no soy. Es lo que es Jesucristo. Pues bien, hemos llegado así a las séptimas moradas. Esto ya diríamos que se podría rematar si habláramos ahora y tuviéramos un ratito más, pero no, lo dejamos aquí, para hablar un poquito de la pedagogía oracional teresiana, que ya termino con ello, que tiene dos aspectos. Una psicológica, es decir, hay que hacer algo psicológico, es decir, hay que ponerse delante de un Cristo, retirarse, estar a solas, porque la oración, de la naturaleza de la oración teresiana es a solas, se puede hacer también en común, pero es a solas, estando muchas veces tratando a solas. Pues eso sería lo psicológico, ¿verdad? Pero lo más importante para Santa Teresa no es lo psicológico, sino es las virtudes morales. La oración la produce las virtudes. Si, por ejemplo, uno tiene amor a las personas, al otro, desasimiento de las cosas y es humilde, le brota la oración por todas partes. Eso era lo que ella decía. Si tenéis estas tres cosas, aunque estéis en la copa de un pino, hacéis oración. Aunque estéis en la plaza, estáis en oración. No hace falta tanto recogimiento ni tanta cosa. Cuando hay virtudes sólidas, sobra el de recogimiento, iba a decir. Perdonen la expresión, me entienden lo que quiero decir. Cuando hay unas virtudes muy grandes, es que no hace falta ni retirarse. Hay que retirarse, evidentemente, y hay que estar en una iglesia, hay que hacer cosas. Pero es que no hace falta, no hace falta. ¿Por qué? Porque lo que lo produce es la comunión. Y la comunión la tienes en cualquier sitio con Dios, cuando vas unido. Lo mismo cuando estás unido a una persona, o a dos, o a tres, o lo que sea, vayas a donde vayas, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, nadie te separa de eso, estás ahí. El día que se muere una persona que tú quieres, el día que hay una fiesta, que hay una alegría, está en la cabeza la persona, no puedes ir a cualquier sitio que vas con ella. Pues bien, así terminamos este proceso larguísimo de la oración teresiana, que como han visto se ofrece unos panoramas enormes y que claro, para explicarla pues se necesitaría un curso. Esto a lo que invita es a leer a la Santa, a reflexionarlo, a darlo vueltas ya con estas ideas, pues a recrear, ¿verdad?, el pensamiento de la Santa y seguirlo. Y así terminamos esta segunda sesión de este curso breve sobre Santa Teresa.